favor. A ver, hola, hola, jovencitos. ¿Ahora sí se logra visualizar la diapositiva? Sí, profe. Sí. Muy bien. A ver, un segundito, por favor, que sus compañeritos recién están ingresando. Ya. Muy bien. A ver, jovencitos, la semana pasada nosotros hemos trabajado el verbo, ¿verdad? Ustedes han reconocido los verbos dentro de la oración. En esta clasecita, nosotros de igual manera vamos a identificar el verbo y vamos a ver a qué tipo de verbos pertenece. ¿De acuerdo? Ese va a ser justamente nuestro objetivo de esta clase. ¿De acuerdo? Así que muy atentos. Recordemos que el verbo, jovencitos, el verbo era la acción, ¿verdad? Les había comentado que nosotros desde que nos despertamos, cometemos o al día, justamente hacemos más de 1000 verbos en acciones. Comemos, desayunamos, brincamos, almorzamos, nos lavamos los dientes, masticamos, planchamos, jugamos, etc. Un sinfín de verbos. Entonces vamos a empezar. Miren, vamos a empezar primero por los verbos copulativos y los verbos predicativos. Primero vamos. María es bella. Pregunto, ¿cuál es el verbo ahí, jovencitos? Es Bella. Ya, es del verbo ser, ¿verdad? sí. Muy bien. Hasta ahí estamos perfectos. Ahora vamos con la segunda oración. Julio parece tímido. ¿Cuál es el verbo? Parece. Parece del verbo Parecer. parecer. Excelente. Siguiente oración. Juliana expone en clases. ¿Cuál es el verbo? Pone. Expone. Expone del verbo exponer. Cuarta oración. Julia despierta temprano. ¿Cuál es el verbo? Despierta de despertar. Excelente. Hasta ahí estamos bien. Miren, ahora les voy a explicar a qué se llama verbo predicativo y a qué se llama verbo copulativo. Hijitos, se llama verbo predicativo cuando el verbo va a reemplazar al predicado. Es decir, que con el verbo yo ya conozco la función que realiza el sujeto. Miren, empezamos. Juliana expone en clase. ¿Cuál es el verbo? Es expone. Ahora yo te pregunto, ¿qué acción hace Juliana? ¿Tú qué me dices? Expone. A eso se llama verbos predicativos, cuando conocemos la acción que realiza el sujeto. Ahora miren, Julia despierta temprano. ¿Cuál es el verbo? Es despierta. Entonces yo les pregunto, ¿qué hace Julia? Es despierta del verbo despertar. Cuando nosotros conocemos la acción que hace el sujeto, a eso se llama predicativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué llamamos copulativos? Se llama copulativo tan solo al nexo que une entre sujeto y predicado. Ejemplito, miren. María es bella. El verbo es. Pregunto, ¿nosotros conocemos la acción que hace María? No. Tal vez ahí dice María baila, María canta. ¿Conocemos la acción que hace María? No, ¿sí o no? No. Cuando no conocemos la acción que hace el sujeto, a eso se llama copulativo, cuando no se conoce la acción. Ahora vamos, segunda oración. Julio parece tímido. ¿Cuál es el verbo? Es parece. Pregunto, ¿nosotros conocemos la acción que hace Julio? No me van a decir, pero Miss Julio realiza la acción de parecerse, o sea, no tiene lógica. Entonces, cuando no conocemos la acción que realiza el sujeto, ¿cómo se llama? Copulativo.
copulativo. Y cuando conocemos la acción, ¿cómo se llama? Predicativo. A ver, les voy a mencionar oraciones y ustedes me van a decir copulativo o predicativo. Si yo te digo, Lorenzo lava los platos, ¿copulativo o predicativo? Predicativo. Predicativo, porque yo te pregunto, ¿qué acción hace Lorenzo? Lava. Lorenzo lava. Excelente, muy bien. A ver, si yo te digo, mis hermanas son bellas, ¿copulativo o predicativo? Copulativo. Copulativo. Copulativo, claro, porque ¿cuál es el verbo? Son del verbo Son. ser. ¿Qué acción hacen las hermanas? ¿No te dice? Si no te dice, son verbos copulativos. Motivo. A ver, si yo te digo, Milagros escucha música, ¿copulativo o predicativo? Predicativo. Predicativo. Predicativo porque se conoce la acción. A ver, si yo te digo, mi madre prepara desayuno, ¿copulativo o Predicativo. 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 predicativo? Porque yo te pregunto, ¿qué acción hace mi madre? Preparar el desayuno. Se conoce la acción. Muy bien. Entonces, hasta aquí, jovencitos, ¿quedó claro? ¿Quedó clarísimo? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Miren, en la siguiente diapositiva nosotros tenemos al verbo recíproco y a los verbos reflexivos. Se llama verbo recíproco cuando dos agentes o cuando dos personas, dos individuos realizan la misma acción. A eso se llama recíproco. Ejemplito, miren. Brenda y Percy son amigos. Pregunto ahí, ¿cuál es el verbo? Son. Son del verbo ser. Sí. Mira, se llama recíproco porque es igual a decir, Brenda es amiga de Percy. Otra forma de decir es Percy es amigo de Brenda. Entonces, para no alargar mucho la oración, yo digo Brenda y Percy son amigos. Verbo recíproco, ya que ambos justamente ponen en práctica ese verbo. Segundo dice, Paris y Karina se aman locamente. Pregunto, ¿cuál es el verbo ahí? Aman. Aman Ama. del verbo amar. Listo. Para no hacerlo muy largo, o sea, para no decir Paris ama a Karina, Karina ama a Paris, mejor uno todo. Y digo, Paris y Karina se aman locamente. A eso se llama verbo recíproco, ¿de acuerdo? Cuando dos personas comparten el mismo verbo. Muy bien. Ahora, por último, por antepenúltimo, tengo los verbos reflexivos. Se llama reflexivos, jovencitos, cuando la acción recae en el sujeto. A eso se llama reflexivos. Observen todos. Ana se peina sola. ¿Qué acción Ana hace? Sí. Se peina. Peinarse. Claro. Ahora miren, el verbo se peina es una acción que ella misma se lo está haciendo a ella, ¿sí o no? A eso se llama verbos reflexivos. Ahora miren el otro. Él se lava las manos. ¿Qué hace él? Se lava las manos. La acción recae en el mismo sujeto que la realiza. A eso se llama verbos reflexivos. ¿De acuerdo? A eso se llama verbos reflexivos. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesora. Sí, mis. A ver, les voy a decir ejemplitos y ustedes me van a decir si es que es verbo recíproco o es verbo reflexivo. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Sí, mis. A ver, vamos a ver. Un segundito, por favor, porque aquí hay algunos alumnitos que recién están ingresando a la clase. A ver, cuando yo te digo, Luis se cepilló los dientes, ¿recíproco o reflexivo? Reflexivo. Reflexivo. A ver, si yo te digo, Mario se bañó. Reflexivo.
Hijo, a ver si yo te digo, mi hermana y su novio se extrañan mucho. Recíproco. 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 Qué fácil. De cuando hay dos personas que realizan la acción, recíproco. A ver si te digo, a ver, atentos aquí, a ver cómo lo hace. Un reto. Al final de la película, finalmente los protagonistas se besaron. ¿Recíproco o reflexivo? Recíproco. Recíproco. Miren, escuchen. Al final de la película, los protagonistas se besaron. Es recíproco, porque hay protagonistas. Hablamos de más de uno, protagonistas. Claro, excelente. A ver, por último, si yo te digo, a ver, Elías se acostó temprano. Reflexivo. Reflexivo. La acción la hace el mismo sujeto. Excelente, muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente. Miren, seguidamente nosotros tenemos a los verbos transitivos, ¿de acuerdo? Verbos transitivos. Pequeño, se llama verbos transitivos cuando va a responder a la siguiente pregunta. Acá te da la pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué más verbo más sujeto? O sea, te dice que se llaman verbos transitivos cuando nosotros obtenemos una respuesta a la pregunta que vamos a elaborar. Ahora, ejemplito, miren, la oración es esto. María toca la guitarra. Pregunto, ¿cuál es el verbo? Toca. El verbo tocar. Ahora, ¿quién es el sujeto? ¿Quién hace la acción? María. María. A ver, Asto, formula la pregunta. ¿De qué más verbo más sujeto? ¿Qué dirás? ¿Qué toca María? Respuesta, ¿qué toca María, hijo? La guitarra. Ahí está. Pregunto a todos. ¿Hemos obtenido respuesta? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, cuando nosotros obtenemos respuesta gracias a la pregunta, se considera que el verbo es transitivo, ¿de acuerdo? Pero me dirán, pero Miss, ¿y si es que no responde a la pregunta? Se llama verbos intransitivos, ¿de acuerdo? Si responde transitivos y si no responde intransitivos. ¿Hasta ahí se me entendió? Sí, Miss. A ver, Sí, Miss. saquen una hojita y les voy a dictar 2 oraciones para que puedan analizar. Saquen una hojita, les doy 2 minutitos. ¿Ya están listos con sus materiales, jovencitos? Sí, ¿Me profesora. podría volver a, por favor, repetir qué es recíproco? Ya. Se llaman verbos recíprocos, hijita, cuando la acción es compartida por 2 sujetos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Ya, Miss. mira, Karina y Blanca se extrañan mucho. Pregunto, hija, ¿cuál es el verbo en la cual Karina y Blanca ambas comparten? ¿Cuál es ese verbo? Aman. Claro, se extrañan. A eso se llama recíproco. Cuando 2 sujetos cuando 2 personas comparten el mismo verbo. A eso se llama recíproco. ¿De acuerdo? Sí, Miss. ¿Y predicativo? Ahora sí, les dicto, a ver, ustedes van a decirme, Miss, ¿la primera oración es verbo transitivo o la segunda oración es intransitivo? Analicen, vamos. Primera oración. Brenda leyó un libro, anoten. Brenda leyó un libro.
Ya. Jovencitos, acá ustedes tienen la clave. Aquí está la pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto? Si responde a esta pregunta, recién se llaman verbos transitivos. Segunda oración. Juana juega lentamente en el patio. Juana juega lentamente en el patio. Ya, eso es todo. 2 minutitos, analicen. Juana Juana juega lentamente en el patio. Miss, la primera oración es transitivo y la segunda es intransitivo. ¿Segura? ¿Cuál es tu apellido, hijita? Saico. A Saico. A ver, Saico, de la primera oración. Brenda leyó un libro. Dime primero, ¿cuál es el sujeto, hija? Brenda. ¿Cuál es el verbo? Leyó. Leyó. Ahora emplea la pregunta, hija. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué me dirás? ¿Qué leyó María? No, Un libro. María es Brenda. Ya, la Brenda. pregunta sería, ¿qué leyó Brenda? Ahora sí, hija, respóndeme. Un libro. Ahora sí. ¿Obtenemos respuesta? Sí. A eso se llama verbo transitivo. A ver, lo hacemos contigo la segunda oración, hija. Juana juega lentamente en el patio. ¿Cuál es el sujeto? Juana. ¿Cuál es el verbo? Juega. Listo. A ver, emplea la pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué dirás? ¿Qué juega Juana? Ya, miren, ¿será correcto decir qué juega Juana y como respuesta obtener lentamente en el patio? No, sí o no. Te dice de qué juega. O sea, la respuesta correcta debe decir, digamos, juega vóley, juega básquet, ¿no? Pero aquí la respuesta es lentamente en el patio. No se obtiene una respuesta a la pregunta. A eso se llama verbo intransitivo. Excelente. Muy bien. A ver, aquí las notas de 5 puntos. Analicen estas 3 oraciones que están observando en las diapositivas. La primera ya les ayudé. Juan compró una deliciosa manzana. ¿Cuál es el sujeto? Es Juan. ¿Cuál es el verbo? Es compró. Por lo tanto, pregunto, ¿qué más verbo más sujeto? Digo, ¿qué compró Juan? Como una respuesta deliciosa tengo una manzana. deliciosa manzana. Como hay respuesta, se llama verbo transitivo. A ver, ustedes analicen los siguientes. A ver, a la primera oración me va a responder Galván y a la segunda oración lo hace Ashton. A ver, Galván y Ashton, ¿están por ahí? ¿Están presentes? Sí, profesora. Ya, muy bien. Les doy 2 minutos. Analicen la oración. Vamos, vamos, jovencitos, quiero que analicen.
La única forma que ustedes puedan aprender es practicando. Si no practican, no van a poder aprender. Y el tema está sumamente fácil. A ver, empiezo. Galván, ¿estás por ahí, Galván? Candioti. Sí, Miss. A ver, Galván, contigo desarrollo la segunda oración. Los regalos incluían sorpresas. ¿Cuál es el sujeto, hijo? ¿De qué se habla? De los regalos, Miss. Listo, los regalos es tu sujeto. Ahora, ¿cuál es tu verbo? Incluían, Miss. Claro, incluían del verbo incluir. Listo, ya tienes las dos pautas necesarias. Ahora formula pregunta, hijo. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Qué dirás? ¿Qué incluían los regalos? ¿Ya? Y como respuesta, Sorpresas. listo. ¿Obtienes o no tienes una respuesta, hijo? Sí obtengo una respuesta, Miss. Claro, sí se obtiene una respuesta, ¿sí o no? Con toda la cohesión y la coherencia. ¿A eso cómo se llama, hijo? ¿Verbo transitivo o intransitivo? Transitiva, Miss. Listo, muy bien. A ver, ahora trabajo con Asto. Asto, Sí, profesora. escribió un ensayo para el examen. A ver aquí, Asto. Hace cuenta, hijo, que tu nombre sea Blanca, ¿ya? Que sea Blanca escribió un ensayo para el examen. ¿Cuál es tu sujeto, hijo? ¿De quién hablamos? Blanca Listo, ¿cuál es tu verbo? escribió. Ahora formula pregunta, ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué dirás? ¿Qué escribió Blanca? Respuesta, Un ensayo para el examen. ¿obtienes o no tienes respuesta? Sí obtengo. ¿Cómo se llama? ¿Verbo transitivo o intransitivo? Verbo transitivo. Listo, hasta ahí, ¿difícil? Fácil, No. ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo que no? Sí, hijo mío, ya. Ahora vamos a lo siguiente, miren, tenemos a los verbos regulares y a los verbos irregulares. Jovencito, se llama verbos regulares cuando se repiten unidades mínimas dentro de la conjugación. A ver, hacemos. Vamos a trabajar con el verbo amar. Pregunto, amar en el tiempo pasado, ¿cómo se dice? Yo Amé. amé, ahí está, ve, amé. Y en el tiempo presente, yo Amo. amo. Y en el tiempo futuro, yo Amaré. 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 Te pregunto, de la palabra amé, amo y amaré, ¿cuáles son las unidades mínimas que se repiten? Am. 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 A eso se llama pequeños verbos regulares. Se llama verbos regulares cuando se repite unidades mínimas, como am. A eso se llama verbo regular. Ahora vamos a conocer a los verbos irregulares. Los irregulares no tienen raíz. Miren, vamos a hacer con el verbo ser. El verbo ser en el pasado, ¿cómo se dice? Yo. Fui. Fui. En el presente, yo Soy. Soy, perdón. soy. Y en el futuro, yo Seré. Seré. pregunto. ¿Qué unidades mínimas se repiten en las tres? Una. A ver, jovencito, si están hablando tal vez con otra persona que no sea aquí en la clase, desactiven los audios. Por favor. Listo. Pregunto, en la conjugación de los verbos irregulares, ¿qué unidades mínimas se repiten? Ni una. Una. Ninguno. A eso se llama verbos irregulares. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, saquen sus hojitas. Me van a practicar. Les voy a dictar 5 verbos.
y ustedes van a conjugar en su tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, y luego me van a decirme, Miss, este verbo es regular, este verbo es irregular. A ver, les menciono, anoten, me van a analizar el verbo, cortar. Anoten, cortar. Segundo, el verbo pintar. Cortar, pintar. Siguiente, el verbo limpiar. El verbo jugar. Y por último, el verbo soñar. A ver, analicen esos 5 verbos. Cortar, pintar, limpiar, jugar y soñar. Analicen porque aquí va su nota 5 alumnos. Es que me encantan los besos. Pintaré. Es que me encantan los besos porque me levantas todos los días. Soñé. Pintar. Sí, amanecer total. Vamos, vamos, jovencitos, practiquemos. Me hice buscar en modo pasado, presente y futuro. ¿Y qué más se hizo? Ya, busca presente, pasado y futuro, o sea, conjuga el verbo en el presente, pasado y futuro, y luego analiza si es regular o irregular. Ya, mis gracias. Miss, el primer verbo es regular. A ver, veamos. ¿Cuál es tu apellido, hija? Saico. Saico. A ver, veamos. El verbo es cortar. Hija, cortar en el pasado, ¿cómo lo decimos? Yo. Corté. En el presente, yo. Corto. En el futuro, yo. Cortaré. A ver, manifiéstame de forma individual cuáles son las unidades mínimas que se repiten en la conjugación. Se. Muy bien. A ver, se. ¿Qué más? O. R. Y T. T. Ahora sí. Solamente hasta la T se repite, ¿verdad? Por lo tanto, es un verbo regular. Excelente. Saiko tiene su nota de 20. A ver, Profesora, el segundo verbo es regular también. Asto, ¿verdad? Sí, profesora. A ver, vamos. Pintar en el pasado, ¿cómo decimos? Yo. Pinté. En el presente, yo. Pinto. En el futuro, yo. Pintaré. ¿Cuáles son las unidades mínimas que se repiten, hijo? P-I-N-T. Excelente. P-I-N-T. Se repiten 4 unidades mínimas. A eso, ¿cómo Es la se llama? tercera. ¿Regular o irregular?
Regular. Regular. Muy bien, Asco. Tienes tu nota de 20. Miss, también la tercera es regular. A ver, apellidos. ¿Con quién trabajo? Con Murgas Turillo, Miss. A ver, vamos, Murga. Empezamos. Vamos a analizar con el verbo limpiar. En el pasado, ¿cómo digo, hija? Yo. Limpié, En el presente, yo. limpio, En el futuro, yo. limpiaré. ¿Cuáles son las unidades mínimas que se repiten, hija? LIMP. Excelente. Se repiten 4. L, I, M y P. ¿A eso cómo se llama? ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Listo, hija. Tienes tu nota de 20. A ver, ¿con quién trabajo el verbo jugar? El verbo jugar es regular. A ver, veamos. Solo decirles algo. Atentos todos. Se llama verbo regular, hijitos, se llama verbos regulares cuando se repiten más de 2 unidades mínimas en la conjugación, pero nunca debe de terminar en vocal. La raíz debe de ser siempre consonante. A ver, miren, vamos a hacer conjugar, ¿eh? A ver, hija, el verbo jugar. Jugar en el pasado, ¿cómo digo? Yo Jugué, jugué. En el presente, yo juego, juego. Y en el futuro yo jugaré. pregunto, ¿cuáles son las unidades mínimas que se repiten ahí, hija, de tu conjugación? J y U. Muy bien, solamente son 2, la J y la U. Pero mira, hija, aquí, no se puede llamar verbo regular porque termina en vocal. Ahora, si yo elimino la vocal, quedaría solamente J, pero se llaman verbos regulares cuando se repiten más de 2 unidades mínimas. Y acá solo tengo 1. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Verbo regular o irregular? Irregular. Irregulares. Muy bien, irregulares. A ver, contigo misma, hija, para tu nota de 20, trabajamos con el verbo soñar. Ya. A ver, vamos, ya, ahora sí, dime, hija. A ver, te doy 2 minutitos. Analiza, ¿ya lo tienes identificado en el tiempo pasado, presente y futuro? Miss, un ratito. A ver, vamos. El verbo soñar en el pasado, ¿cómo digo? Yo. Soñé, En el presente, yo. sueño, Sueño, ¿sí o no? No, pues yo soñó, no sueño. Y en el futuro, yo. soñaré. Dime ahí, en la conjugación, ¿cuáles son las unidades mínimas que se repiten? La S. ¿Qué más? Solamente la S. Excelente. Solamente es la S. Pero, ¿qué es llamado? ¿Regular o irregular, hija? Irregular. Muy bien. Irregular porque solamente es 1. Para que sean verbos regulares, deben de repetirse más de 2 unidades mínimas. A ver, por último, y con esto para poder despedirnos, anoten. Les voy a dar a conocer 4 verbos. Primero es el verbo trabajar. Anoten sus puntos, ¿ah? Trabajar. Siguiente verbo es el verbo leer. Siguiente es el verbo imprimir. Y siguiente, por último, es el verbo contaminar. Analicen, 5 minutitos. Aquí sí, sin equivocaciones.
Profesora, en el primero es regular. Muy bien, a ver, ¿cuáles son tus apellidos, hija mía? Solano Gavino. A ver, lo hacemos rápidamente, Solano. Solano, el verbo trabajar en el pasado, ¿cómo digo? Yo trabajé, ¿verdad? En el presente, ¿cómo es? Yo. Trabajo. Y en el futuro, yo. Trabajaré. ¿Cuáles son las unidades mínimas que se repiten, hija? En las 3 conjugaciones. T, R y A. ¿Solamente T, tra? R y A. No, y también B. Y B aparte de, y A. y aparte de A, J. J. Perfecto. Las unidades mínimas que se repiten son T, R, A, B, A y J. Listo, se repite más de 5, por lo tanto, verbos regulares. Excelente. Muy bien, a ver, Miss, la ¿cuál 2 es tu también apellido? es El regular. segundo es irregular. ¿Cuál es tu apellido, hija? Saico. Saiko, listo, Saiko, tienes tu nota. A ver, ¿con quién trabajo el verbo leer? No, Miss. A ver, No, Miss, apellido. la que dijo trabajaré fue ¿cómo se llama? Noemi. Noemi, no sé, no me acuerdo bien su nombre, Miss. Pero Noemi fue la que dijo trabajaré. A ver, ¿con quién he trabajado el verbo trabajar para su nota? Que me dicta su apellido. Solano Gavino. Ah, ya, Solano, listo, Solano. Ahora sí, ¿con quién trabajo el verbo leer? Leer es irregular. Ya, ¿con quién trabajo apellido? Saico. A ver, Saiko, vamos. El verbo leer en el pasado, ¿cómo digo? Yo, Leí. en el presente yo, Leo. y en el futuro yo. Leeré. ¿Cuáles son las unidades mínimas que se repiten, hija? L. Termina Ya, en E. es Son L. 2. Claro, no puede terminar en vocal, elimino, por lo tanto solamente queda uno. A esto se llama verbo irregular. Excelente, Saiko, tiene su nota. ¿Con quién trabajo el verbo imprimir? Yo, Miss. Apellido. Galván. Galván, vamos. Imprimir en el pasado, ¿cómo digo yo? Imprimir. En el presente yo. Imprimo. Y en el futuro yo. Imprimiré. ¿Cuáles son las unidades mínimas que se repiten? Imprime. Imprime. A imprim, hasta la M. Listo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Regular o irregular? Regular. Listo, hijo. Galván, tienes tu nota. Por último, ¿con quién trabajo el verbo contaminar? La profesora Blanca lo hace. Contaminar en el pasado es contaminé. En el presente es contamino y en el futuro contaminaré. ¿Cuáles son las unidades mínimas que se repiten? Viene a ser hasta la min, contamin. Hasta ahí se repite. Por lo tanto, son verbos regulares. Listo, jovencitos. Hasta ahí, ¿difícil? No, Miss, está fácil. Sumamente fácil. Listo. Acá también hay verbos, ¿ve? Con verbos reír, soñar, tomar y acariciar. Aquí está su tarea. Miren, tareita. Resuelve las preguntas 10, 13 y 14 de la página 24 de sus libros. Eso queda como tarea, ¿de acuerdo? Resolver las preguntas 10, 13 y 14. Ahí, jovencitos, van a poner en práctica todo lo que hemos desarrollado aquí, en los tipos de verbos. Tenemos tipos de verbos copulativos, predicativos, tenemos recíprocos, reflexivos, transitivos, intransitivos, regulares y los verbos irregulares. Hemos hecho 8 clasificaciones del verbo. Muy bien, hasta aquí, jovencitos. ¿Alguna pregunta? No, Miss. Listo, muy bien. Listo, jovencitos. Entonces damos por finalizado nuestra clasecita. Ya el almuerzo los debe de estar esperando.
Muy bien, un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense muchísimo y no se olviden de entregarme la tarea antes del día jueves. Último día, el día jueves, ¿de acuerdo? Ya, Listo, Miss. chao, chao. Ya, Miss, cuídese. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, 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 hijitos. Miss. Chao, Chao, chao. Miss, cuídese.